Bienvenidos a IA Paraguay 24, el primer canal creado con IA para contarte el punto de vista que tenemos sobre las noticias de la prensa paraguaya. Exactamente. Hoy martes 4 de febrero, estas son las noticias más relevantes. ¿Listos para este profundo análisis? Totalmente. Hoy tenemos un panorama noticioso bastante diverso. Nos lleva desde la crisis de la basura hasta el uso del helicóptero presidencial, pasando por escándalos de corrupción y las buenas nuevas del deporte. Me encanta esa variedad. Empecemos entonces con la crisis de la basura en Yaguarón. ¿Qué está pasando exactamente? Bueno, la comunidad de Pirayucaya ha rechazado la instalación de un vertedero municipal, principalmente por su cercanía a viviendas y a una naciente de agua. Entiendo. Además, la falta de acceso directo al terreno elegido también genera preocupación. Claro, entiendo la preocupación de los vecinos. Ajá. ¿Y qué alternativas maneja la municipalidad? Simplemente se quedarán sin recolección de basura. Ante esta situación, la municipalidad ha decidido tercerizar el servicio de recolección de basura, lo cual implica un aumento considerable en la tarifa para los usuarios. Pasarán de pagar 20.000 guaraníes a 33.000 al mes. Vaya, es un aumento significativo. Esperemos que la empresa contratada, Ecototal SE, pueda brindar un servicio eficiente que justifique ese precio. Cambiando de tema, me llamó la atención la noticia de la escasez de pescado en Ayolas. Se puede decir que Ayolas se ha quedado sin su producto estrella. Así es. La bajante del río Paraná ha impactado fuertemente al rubro gastronómico, causando escasez del famoso surubí. Los emprendedores lamentan la falta de este producto tan importante para la economía local. Claro, el surubí es casi sinónimo de Ayolas. Y entiendo que esta situación también afecta a los pescadores. ¿Qué tan grave es el impacto para ellos? Imagínate que los pescadores están gastando cerca de 800.000 guaraníes por día para salir a pescar, pero la baja cantidad de peces no les permite recuperar la inversión. Es una situación preocupante que, según el informe de la Comisión Mixta del Río Paraná, podría prolongarse durante la semana. Esperamos que encuentren alguna solución a corto plazo. Ahora, moviéndonos hacia Coronel Oviedo, veo que hay un convenio para el vertido de aguas residuales del Hospital General. ¿Podría esto tener consecuencias negativas para el medio ambiente? Y es una posibilidad que preocupa a la comunidad de Nueva Londres. La planta de tratamiento de Pindotier, donde se vierten las aguas residuales, presenta deficiencias en su funcionamiento. Y se teme que esto contamine los arroyos de la zona. De ser así, el remedio podría ser peor que la enfermedad. ¿Qué medidas están tomando para garantizar la calidad del agua? El intendente de Nueva Londres está exigiendo respuestas claras sobre el impacto ambiental de esta medida. Esperemos que se realicen los análisis correspondientes y se tomen las medidas necesarias para proteger los recursos hídricos. Crucemos ahora la frontera hacia Saltos del Guairá, donde parece que hay una rotonda de la vergüenza. ¿Qué historia se esconde detrás de este peculiar nombre? La Rotonda de la Vergüenza es una obra construida con autorización de la Junta Municipal, pero rodeada de sospechas de corrupción. Se cree que hubo coimas involucradas en su aprobación, y la obra ha generado pérdidas de inversiones en la ciudad. Es lamentable cómo la corrupción puede afectar negativamente el desarrollo de una ciudad. ¿Hay alguna investigación en curso sobre este caso? Sí, la Fiscalía está investigando un posible caso de lesión de confianza. Esperemos que se llegue al fondo del asunto y se determinen las responsabilidades correspondientes. Ahora, adentrémonos en el terreno de la política, donde el uso del helicóptero presidencial ha generado controversia. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Parece que la familia presidencial ha estado utilizando el helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya para viajes personales, incluso cuando el presidente Peña se encontraba fuera del país. Exactamente. Los registros de vuelo muestran viajes a la mansión familiar en San Bernardino, coincidiendo con eventos en los que participaba la primera dama. Esto ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el origen del dinero utilizado para la construcción de la residencia. Es un tema delicado que sin duda generará debate. Y hablando de debates, el caso del diputado Arévalo está en boca de todos, que revelan las filtraciones de chats sobre su participación en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Las filtraciones de chats del fallecido diputado de Eulalio, Lalo Gómez, exponen una red de tráfico de influencias en el SHEM, implicando a Arévalo, a las fiscalas Katy Uemura y Stella Merijano y a la jueza Sadi López. Se mencionan transferencias millonarias, blanqueo de casos, amenazas y favores judiciales. Es un escándalo de grandes proporciones. ¿Cómo ha reaccionado la clase política ante estas revelaciones? Se han escuchado fuertes críticas a la indiferencia de la clase política ante la corrupción. Y se exige la renuncia o destitución de Arévalo, así como la investigación de los fiscales involucrados. Algunos incluso comparan este caso con el de Katia González, expulsada del Congreso, como ejemplo de la doble moral que impera en la justicia. Un tema que sin duda
tendrá repercusiones importantes en el ámbito político. Y en el ámbito económico, ¿qué noticias destacan? Hay buenas nuevas para el sector ganadero. Excelentes noticias. Las exportaciones de carne vacuna paraguaya han experimentado un crecimiento significativo en 2024, tanto en volumen como en ingresos. Chile se ha consolidado como el principal destino, seguido por Taiwán. Qué bueno escuchar eso. ¿A qué factores se atribuye este crecimiento? ¿Es solo un golpe de suerte o hay algo más detrás? El aumento en la faena bovina, impulsado por la crisis hídrica y la apertura de mercados estratégicos como Estados Unidos y Canadá, ha sido clave para este éxito. Entiendo. La crisis hídrica, aunque negativa en muchos aspectos, obligó a muchos productores a vender sus animales, lo que incrementó la oferta exportable. Es interesante cómo una crisis puede generar oportunidades para otros sectores. Y hablando de oportunidades, parece que algunos paraguayos nos están encontrando al otro lado de la frontera. ¿Por qué se habla de precios más bajos en Foz de Iguazú? Un estudio del Banco Central del Paraguay ha revelado que los precios en Foz de Iguazú, Brasil, son hasta un 5,3% más bajos que en Paraguay. Productos como arroz, café, productos de higiene, aceites y verduras presentan diferencias significativas. Es una diferencia considerable. ¿A qué se debe esta disparidad en los precios? ¿Es simplemente que Brasil es más barato o hay algo más en juego? El informe del Banco Central apunta a la presión inflacionaria en Paraguay, especialmente en el precio de los alimentos, y a la depreciación del real brasileño frente al dólar. Esto hace que los productos brasileños sean más atractivos para quienes compran con dólares o guaraníes. Tiene sentido. Y mientras algunos cruzan la frontera para hacer sus compras, otros celebran las buenas noticias del deporte. Empecemos por el fútbol. ¿Cómo va el torneo de apertura? Con mucha emoción. Guarani venció al 2 de mayo con un doblete de Fernando Fernández, posicionándose como líder de la apertura con paso perfecto. Fiera está imparable. ¿Y qué hay de Olimpia? Logró despertar de su letargo inicial. ¿Sí? Olimpia consiguió su primera victoria en la apertura al vencer a Tembetari con un contundente 3-0. Rodney Redes se lució con 2 goles y Javier Domínguez aportó el tercero. Excelentes noticias para los fanáticos del decano. ¿Y qué podemos decir de Nacional? ¿Hay novedades sobre su nuevo entrenador? Nacional ha oficializado el regreso de Pedro Sarabia, el Cabo, como entrenador en reemplazo de Víctor Bernay. Cabo vuelve a la academia. ¿Qué expectativas hay en torno a su regreso? Sarabia asume el desafío de revertir la situación del equipo en la apertura y prepararlo para su debut en la Copa Libertadores. No será una tarea fácil ya que Nacional se encuentra en el fondo de la tabla. Sin duda, un reto importante para el Cabo. Y hablando de despedidas, parece que un histórico arquero de Cerro Porteño ha decidido colgar los guantes. ¿De quién se trata? Se trata de Cristian Álvarez, quien a sus 39 años ha anunciado su retiro del fútbol profesional. Una larga y exitosa trayectoria la de Álvarez. ¿Qué podemos destacar de su carrera? Álvarez brilló en clubes como Rosario Central, Español, San Lorenzo y Rayo Vallecano. Ajá. Ahora se integra al Real Zaragoza, donde jugó sus últimas temporadas como responsable de relaciones institucionales. Un nuevo capítulo en su vida ligado al fútbol. Para cerrar con las noticias, echemos un vistazo al panorama internacional. ¿Qué nos puedes contar sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y México? Tenemos buenas noticias. Donald Trump ha suspendido por un mes la imposición de aranceles a México tras una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué motivó esta decisión? ¿Acaso México ha cedido a las presiones de Estados Unidos? Sheinbaum se comprometió a desplegar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera para controlar el tráfico de drogas y la migración irregular. Este gesto ha sido suficiente, al menos por ahora, para calmar las aguas. Esperemos que durante este mes de tregua se puedan encontrar soluciones más permanentes. Y para terminar, hablemos de Venezuela, que se conmemora en este 26 aniversario de la llegada de Hugo Chávez al poder. Nicolás Maduro ha liderado una serie de actos para conmemorar este aniversario, reafirmando su compromiso con el legado de Chávez y asegurando que el chavismo seguirá venciendo las conspiraciones del imperialismo. ¿Y qué dice la oposición venezolana sobre esta celebración? ¿Comparten la visión de Maduro? La oposición ha criticado la celebración, considerándola una burla a los millones de venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis económica y social que atraviesa el país. Un aniversario que, como era de esperar, pone de manifiesto la profunda polarización que vive Venezuela. Y hasta aquí nuestro recorrido por las noticias más relevantes del día. Sin duda, un día cargado de información, desde la crisis de la basura en Yaguarón, pasando por los escándalos en el GEM, hasta la tregua comercial entre Estados Unidos y México. Sí. La actualidad nos invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta Paraguay y el mundo. Es cierto. Y en este punto me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre lo que han escuchado.
¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué preguntas se les plantean? ¿Qué acciones podríamos tomar como ciudadanos para construir un futuro mejor? Excelentes preguntas. La respuesta está en nuestras manos. Y mientras algunos buscan oportunidades en el exterior, otros sectores en Paraguay, como los camioneros, enfrentan dificultades por el aumento del precio del combustible. Es cierto, mencionaste antes el reajuste de Petropar. ¿Cómo está impactando esto a los camioneros? ¿Y qué medidas planean tomar? Bueno, no hay una postura unificada. Ya veo. Juan Villalba, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, ha optado por el diálogo. Ajá. Y busca reunirse con el gobierno y Petropar antes de tomar cualquier medida. Su objetivo es comprender mejor la situación y el futuro de los precios. Una postura prudente, sin duda. Dialogar siempre es un buen punto de partida. ¿Y qué dicen otros representantes del sector? Comparten la misma visión. No todos. Darío Toñanes, del gremio de camioneros de Tobatí, mencionó que Petropar les ha comunicado que la subida de precios podría ser temporal. Sin embargo, Isaías Acosta, otro líder camionero, se muestra más pesimista y considera que un paro nacional es inevitable. Menciona que la subida del combustible y del peaje los tiene en una situación insostenible. Parece que la paciencia se agota para algunos. ¿Hay alguna fecha tentativa para este posible paro? Aunque el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Cargas tenía previsto iniciar movilizaciones este lunes, la falta de consenso generalizado las ha pospuesto. Estaremos atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos, pero dejando a un lado las tensiones, hablemos de noticias más alentadoras. El sector cárnico paraguayo ha comenzado el 2025 con un crecimiento notable en volumen en ingresos. En enero se enviaron un total de 32.891 toneladas, lo que representa un incremento del 24% en volumen en comparación a enero del 2024, un impresionante aumento del 42%. Impresionante. Parece que la carne paraguaya sigue conquistando mercados internacionales. ¿Y qué de la carne bovina específicamente? Mantiene su posición como producto estrella. Sin duda, en enero se exportaron 26.361 toneladas de carne bovina. Esto significa un aumento del 17% en volumen y un 39% en ingresos. Números muy alentadores. Y las menudencias también han experimentado un buen desempeño. Las exportaciones de menudencias también han tenido un crecimiento muy positivo. Se enviaron 5.500 toneladas, un 72% más que en enero del año pasado. Un increíble aumento del 92%. Increíble. Parece que todos los rubros dentro del sector cárnico están experimentando un gran momento. ¿A qué se atribuye este éxito? ¿Es solo una cuestión de precios o hay otros factores en juego? José Carlos Martín, presidente del SENACSA, atribuye el aumento en los envíos de carne al incremento en la faena de animales. Ajá. En enero se faenaron 40.000 cabezas más que en el mismo mes del año anterior, Entiendo. lo que indica una mayor oferta de carne para la exportación. Entiendo. ¿Y a qué se debe este aumento en la faena? ¿Es una respuesta a la creciente demanda internacional o hay otros motivos? Podría deberse a una combinación de factores, como la mayor demanda en mercados claves y la recuperación de los precios internacionales. Esto incentiva a los productores a aumentar la faena para aprovechar las condiciones favorables del mercado. Tiene sentido. ¿Y cuáles son los principales destinos de toda esta carne paraguaya? ¿Se está diversificando el mercado o se concentra en unos pocos países? Chile se mantiene como el principal mercado, representando el 37% del total de las exportaciones. Le siguen Taiwán, que se consolida como el segundo mercado más importante, e Israel en tercer lugar. Qué bueno que Paraguay esté diversificando sus mercados. Y además de estos tres principales destinos, ¿qué otros países figuran en la lista? Estados Unidos, Brasil, Rusia, Costa de Marfil, Canadá, Georgia, Ghana, Albania, Sierra Leona, Uruguay y Países Bajos también importan carne paraguaya, lo que demuestra la creciente presencia de nuestros productos en el mercado global. Una lista bastante diversa, sin duda. Parece que la carne paraguaya está conquistando paladares en todo el mundo. Mientras el sector cárnico celebra, los consumidores paraguayos siguen enfrentando precios altos en el mercado local, especialmente en comparación con países vecinos como Brasil. Es cierto, el Banco Central del Paraguay ha confirmado que los precios en Foz de Iguazú son un 5.3% más baratos que en Paraguay, lo que incentiva a muchos a cruzar la frontera para realizar sus compras. Claro, mencionaste esa diferencia de precios anteriormente. ¿Podrías detallar qué productos son los más convenientes para comprar en Foz? Los productos que presentan mayor diferencia de precios son el arroz, las galletitas, la harina, la carne vacuna, la carne de cerdo, los aceites, las verduras frescas y en conserva, así como los cafés y chocolates. Entiendo. Estos productos suelen ser significativamente más baratos en Foz de Iguazú, lo que explica el flujo de compradores paraguayos hacia la ciudad brasileña. Entiendo.
¿Y a qué se debe esta diferencia tan marcada? ¿Es simplemente una cuestión de oferta y demanda o hay otros factores que influyen? Guillermo Ortiz, encargado de despacho de la Gerencia de Estadísticas del Banco Central, ha explicado que esta diferencia se debe en gran parte a la depreciación del real brasileño frente al dólar. Ajá. Esta depreciación ha impactado en los precios de las ciudades fronterizas como Foz de Iguazú, haciendo que los productos brasileños sean más accesibles para quienes compran con dólares o guaraníes. Es decir, que la fluctuación cambiaria juega un papel importante en esta diferencia de precios. Y hablando de la economía paraguaya, ¿qué noticias tenemos sobre la recaudación de impuestos? ¿Ha habido algún cambio significativo en este ámbito? La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, la DNIT, ha anunciado un aumento del 9.1% en la recaudación en enero de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. Eso es una buena noticia para el país. ¿Qué sectores han impulsado este crecimiento en la recaudación? ¿Se puede identificar alguna tendencia particular? El crecimiento se debe a la dinámica positiva en sectores como comercio e intermediación financiera, que han experimentado un buen desempeño en los últimos meses. Esto se traduce en mayores ingresos para el Estado, lo que a su vez le permite financiar proyectos y programas que benefician a la población. Es alentador ver que estos sectores contribuyen al desarrollo económico del país. Y hablando de desarrollo, no podemos olvidarnos del deporte. Además de las victorias de Guaraní y Olimpia, ¿qué otras noticias deportivas destacan? El squash paraguayo ha tenido un fin de semana exitoso con el cierre de la primera fecha del Nacional Juvenil. Se llevaron a cabo competencias en varias categorías, incluyendo sub-13 femenino, sub-13 mixto, sub-15 mixto, sub-17 mixto, sub-17 mixto y sub-19 mixto. Con destacadas actuaciones de jóvenes promesas como Valentina Gatti, Matías Piñanes, Enzo Peña, Thiago Esperanza y Fiorella Gatti. Felicitaciones a todos los ganadores. Es inspirador ver a jóvenes talentos destacarse en el deporte y en el fútbol juvenil. ¿Hubo alguna competencia importante durante el fin de semana? Por supuesto. La final del Nacional Interliga Sub-15 se disputó entre Paranaense y Maracaná. Paranaense se coronó campeón por tercera vez consecutiva, tras un emocionante partido en el que dominó desde el primer tiempo. 3 veces campeones. Un logro impresionante para el equipo de Paranaense. Y hablando de regresos, veo que un viejo conocido ha vuelto Sportivo Luqueño. ¿De quién se trata? Se trata del entrenador Rodrigo Morínigo, quien ya ha comenzado a trabajar con el plantel auriazul con el objetivo de llevar al equipo a los primeros lugares. Un desafío importante para Morínigo. Pero con su experiencia y conocimiento del club, tiene buenas chances de lograr sus objetivos. Cambiando de tema, me gustaría hablar sobre un caso que ha generado mucha indignación en la ciudadanía. La denuncia de un abogado contra la Municipalidad de Asunción por el cobro de tasas por servicios que no se prestan. ¿Podrías brindarnos más detalles? El abogado Enrique Wagner ha denunciado que la Municipalidad de Asunción está cobrando tasas especiales, como el mantenimiento de desagüe pluvial o de plazas, a contribuyentes que viven en barrios donde estos servicios no existen. Entiendo. Wagner califica este cobro como una estafa al ciudadano y responsabiliza al intendente Óscar Enecho Rodríguez por esta irregularidad. Es indignante que se cobre por servicios que no se prestan. ¿Qué recomienda Wagner a los ciudadanos que se ven afectados por esta situación? ¿Deben simplemente resignarse a pagar o hay alguna forma de reclamar? Wagner recomienda a los ciudadanos pagar las tasas para luego poder reclamar el cobro indebido. Sugiere que la ciudadanía se organice para presentar una queja conjunta ante la municipalidad, exigiendo la devolución del dinero cobrado irregularmente. Es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos y sepan cómo defenderse ante este tipo de abusos. Y hablando del intendente, Enecho Rodríguez, veo que sigue sin dar explicaciones sobre el destino de los bonos emitidos por la municipalidad. Así es. Rodríguez continúa sin mostrar los documentos que prueben el destino final de más de 500.000 millones de guaraníes de bonos que debían ser destinados a obras, pero que fueron desviados por su administración. Es una acusación grave. ¿Qué ha dicho la Contraloría al respecto? ¿Han tomado alguna medida para investigar este caso? La Contraloría General de la República ha confirmado la denuncia y ha elevado el caso a la Fiscalía, donde se ha abierto una investigación para determinar el destino de los fondos y las responsabilidades por el presunto desvío. ¿Y qué ha hecho Rodríguez ante esta investigación? ¿Ha colaborado con la justicia o ha intentado obstruir el proceso? A pesar de los múltiples requerimientos de acceso a la información pública, Rodríguez no ha podido demostrar la trazabilidad del dinero. Sorprendentemente, en el presupuesto 2025 se hicieron aparecer 410.668.317.108 guaraníes como saldo de bonos, sin una justificación clara sobre su origen. Es una maniobra sospechosa que genera aún más dudas sobre la gestión de Rodríguez. ¿Cómo justifica él esta aparición repentina de fondos?
tiene alguna explicación creíble. Ante la Contraloría, Rodríguez ha argumentado que la municipalidad se rige por un sistema de cuenta única que le permite desviar los fondos de obras a otros gastos operativos, amparado en la ordenanza Asuntos 518. Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada por la Contraloría, ya que no existen documentos que respalden la legalidad de esta maniobra. Parece que Rodríguez está tratando de evadir su responsabilidad y ocultar información clave sobre el manejo de los fondos públicos. Esperemos que la Fiscalía pueda llegar al fondo de este asunto y determinar si ha habido un uso indebido del dinero de los contribuyentes. Y mientras algunos intentan evadir la justicia, otros enfrentan las consecuencias de sus actos. Fernando González Carjallo, hijo del fallecido Ramón González Daher, ha sido enviado a prisión tras una denuncia de la Cenavico. ¿Podrías recordarnos quién es Ramón González Daher y por qué su hijo está en problemas con la justicia? Ramón González Daher fue un controvertido empresario y dirigente deportivo que fue condenado por usura y lavado de dinero. Su hijo, Fernando González Carjallo, ha sido imputado por presuntos hechos de apropiación y usurpación de funciones públicas tras una denuncia de la Cenavico, que lo acusa de firmar un contrato de alquiler por un inmueble que había sido comisado y tenía prohibición de innovar. Es decir, que el hijo estaría siguiendo los pasos del padre en cuanto a manejos irregulares. ¿Qué argumentos presentó la defensa de González Carjallo para evitar su prisión? Su abogada solicitó que no se le aplicaran medidas cautelares, argumentando que González Carjallo ya cumple una condena de 5 años en prisión por lavado de dinero y que no existe peligro de fuga o de obstrucción de las pesquisas. ¿Y qué decidió el juez al respecto? Consideró válidos los argumentos de la defensa. El juez Raúl Florentín no aceptó los argumentos de la defensa y decretó la prisión preventiva de González Carjallo, argumentando que existen indicios de hechos punibles graves y que el imputado podría ser el autor o partícipe de los hechos. Parece que la justicia está actuando con firmeza en este caso, sin importar el apellido del acusado. Y hablando de justicia, la policía ha logrado la captura de un peligroso criminal que era buscado por varios antecedentes. Se trata de Víctor Manuel Recalde Jiménez, presunto sicario ligado al clan Rotela, quien era buscado por varios antecedentes, incluyendo el homicidio de su propio hermano. Un caso que suena a película de acción, donde se logró su captura. ¿Fue una operación de alto riesgo o se entregó pacíficamente? Agentes del Departamento Antinarcóticos lo detuvieron en su domicilio en el barrio Sajonia de Asunción, sin que opusiera resistencia. ¿Y qué cargos se le imputan a Recalde? ¿Solo el homicidio de su hermano o hay otras acusaciones en su contra? Recalde tiene varias órdenes de captura por homicidio y es señalado como uno de los principales sicarios del clan Rotela, una peligrosa organización criminal dedicada al narcotráfico y otros delitos. Un prontuario bastante extenso. ¿Y qué ha dicho Recalde ante estas acusaciones? ¿Se ha declarado culpable o inocente? Recalde ha negado tener antecedentes penales y ha dicho desconocer la orden de captura. Afirma que la policía debe presentar pruebas en su contra para poder acusarlo formalmente. Un caso complejo que deberá ser resuelto por la justicia. Y hablando de temas complejos, se ha publicado un informe que analiza la problemática de la violencia contra las mujeres. El defensor público Osvaldo Prates, quien trabaja en la Unidad de Protección a Mujeres Víctimas de Violencia, ha explicado que los agresores de mujeres que son perdonados por sus víctimas suelen reincidir en sus actos violentos. Entiendo. Lo que demuestra la complejidad del problema y la necesidad de abordarlo desde una perspectiva integral. Es una realidad lamentable que muchas mujeres enfrentan a diario. ¿Qué soluciones propone Prates ante esta problemática? ¿Se trata solo de castigar a los agresores o hay que ir más allá? Prates considera que la única forma de combatir la violencia contra las mujeres es desarrollar políticas públicas transversales que aborden las causas profundas de esta problemática, como la desigualdad de género, la cultura machista y la falta de educación en valores. Es decir, que no basta con castigar a los agresores, sino que se debe trabajar en la prevención y en la transformación de las estructuras sociales que perpetúan la violencia contra las mujeres. Exactamente. Y hablando de estructuras sociales, parece que los pacientes con cáncer en Paraguay están siendo utilizados para fines políticos. ¿A qué te refieres? ¿Podrías explicarnos con más detalle esta situación? Un grupo de senadores cartistas ha anunciado que destinará 300.000 millones de guaraníes para cubrir el tratamiento de pacientes con cáncer. Sin embargo, esta propuesta ha sido duramente criticada por un exdirector del INCAN y un senador, quienes la consideran una maniobra electoralista que no resuelve el problema de fondo. Es preocupante que se utilice la salud de las personas para obtener rédito político. ¿Cuáles son los argumentos de quienes critican esta propuesta? ¿Por qué consideran que no es una solución real? El doctor Marcelo Gali, exdirector del INCAN, califica la propuesta de lesión moral contra los pacientes oncológicos.
ya que considera que se les están vendiendo falsas esperanzas. El senador Ignacio Iramén, por su parte, considera que el proyecto solo busca distraer de los graves problemas del país y que no se puede llevar adelante porque no hay una política de Estado que garantice una cobertura adecuada para todos los pacientes con cáncer. Es lamentable que la salud se convierta en un tema de debate político en lugar de ser una prioridad para el Estado. Los pacientes con cáncer merecen una solución real a sus problemas, no promesas vacías con fines electorales. Y mientras algunos políticos juegan con la salud de la gente, la Municipalidad de Asunción sigue aumentando los impuestos, lo que genera malestar en la ciudadanía. ¿Te refieres a la Ordenanza General de Tributos para el 2025? ¿Qué tipo de aumentos se han implementado? La Junta Municipal de Asunción ha aprobado un aumento en la mayoría de los impuestos municipales, argumentando que se debe al ajuste del jornal mínimo y a otras variables macroeconómicas. Sin embargo, muchos ciudadanos se quejan de que los servicios municipales no han mejorado a pesar del constante aumento de los impuestos, lo que genera una sensación de frustración e impotencia. Es una queja recurrente en Asunción y en otras ciudades del país. Los ciudadanos sienten que pagan más impuestos, pero no reciben mejores servicios a cambio. Esperemos que la municipalidad tome en cuenta estas críticas y trabaje para mejorar la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. Y hablando de personas que se destacan por su trabajo, me gustaría conocer más sobre este joven que está conquistando las redes sociales con su pasión por la cocina tradicional paraguaya. Se llama Guido Penayo y es originario de Ahuay, Cazapá. Ajá. Guido comenzó a compartir fotos y videos de la vida campesina en sus redes sociales y rápidamente ganó muchos seguidores, atraídos por su autenticidad y su pasión por las tradiciones culinarias de su tierra. Me encanta la comida paraguaya y siempre es bueno ver a jóvenes que valoran y difunden nuestra cultura gastronómica. ¿Qué tipo de contenido comparte Guido en sus redes sociales? ¿Son recetas elaboradas o cocina casera al estilo tradicional? Guido se enfoca en la cocina tradicional paraguaya, utilizando ingredientes naturales y técnicas ancestrales. Cocina con leña utiliza utensilios tradicionales y no sigue medidas exactas en sus recetas, lo que le da un toque auténtico a sus preparaciones. Suena delicioso y auténtico. ¿Y cómo ha sido su camino al éxito? ¿Buscó la fama o llegó de forma espontánea? Guido cuenta que al principio no tenía la intención de convertirse en influencer, simplemente compartía su amor por la cocina con sus amigos y familiares. Pero la gente se sintió atraída por su carisma y su sencillez, y sus videos se volvieron virales, convirtiéndolo en un referente de la cocina tradicional paraguaya en las redes sociales. Es inspirador ver cómo la pasión y la autenticidad pueden abrir caminos inesperados. Y hablando de caminos, parece que la familia del fallecido diputado Eleolio Lalo Gómez quiere limpiar su nombre manchado por el escándalo de los chats filtrados. Así es. El abogado Óscar Tuma, representante de la familia Gómez, ha anunciado que hará públicas todas las conversaciones del diputado. Con el consentimiento de la familia. Su objetivo es demostrar que Lalo Gómez no estaba involucrado en lavado de dinero relacionado al narcotráfico, que es el cargo por el que fue imputado. Es una estrategia arriesgada, pero comprensible si la familia cree en la inocencia de Lalo Gómez. ¿Qué opina Tuma sobre la actuación del juez Osmar Legal en este caso? Considera que ha sido imparcial. Tuma critica la forma en que Legal ha manejado el caso, acusándolo de llevarlo de forma mediática y de no preservar las garantías constitucionales dentro del proceso. Considera que el juez ha actuado de manera parcial y ha prejuzgado a Lalo Gómez antes de que se presentaran las pruebas en su contra. Es una acusación seria que pone en tela de juicio la actuación del juez. ¿Y qué opina Tuma sobre la situación del jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Cree que la institución puede recuperar su credibilidad tras el escándalo de corrupción? Tuma considera que todos los miembros del SHEM deberían renunciar, debido a la pérdida de autoridad moral que ha sufrido la institución tras el escándalo de corrupción revelado por los chats de Lalo Gómez. Considera que la renuncia masiva de los miembros del SHEM es el único camino para restaurar la confianza ciudadana en la justicia. Una postura radical, pero comprensible, dada la gravedad de los hechos que han salido a la luz. Y mientras la familia de Lalo Gómez busca limpiar su nombre, el diputado Orlando Arévalo, uno de los principales implicados en el escándalo, ha optado por la estrategia del silencio. Así es, Arévalo fue visto junto al presidente Santiago Peña durante una misa en Itá, justo cuando se revelaba el escándalo de tráfico de influencias en el GEM. Sin embargo, tras el estallido del escándalo, Arévalo ha desaparecido del ojo público y no ha dado ninguna declaración a la prensa ni se ha presentado ante la justicia. Una actitud que por supuesto genera más sospechas sobre su participación en los hechos denunciados. ¿Y qué está haciendo la Fiscalía para ubicar a Arévalo y obtener su versión de los hechos? La Fiscalía ya ha conformado un equipo para investigar el caso. Y las peticiones para su renuncia o pérdida de investidura continúan en aumento.
lo que aumenta la presión sobre Arévalo para que dé la cara y responda a las acusaciones en su contra. ¿Y qué dicen los demás políticos sobre este caso? ¿Han condenado la conducta de Arévalo o han preferido mantenerse al margen del escándalo? Las reacciones han sido diversas. Algunos senadores colorados han hablado de la posibilidad de iniciar un proceso de pérdida de investidura contra Arévalo, mientras que otros se han limitado a pedir que la justicia actúe con celeridad y transparencia, sin pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia del diputado. Un caso que sin duda tendrá un gran impacto en el escenario político paraguayo, ya que pone en evidencia la corrupción en el sistema judicial y la falta de transparencia en el accionar de algunos políticos. Y hablando de impacto, la noticia de la tregua comercial entre Estados Unidos y México ha generado alivio en ambos países, ya que se evita una escalada de tensiones comerciales que podría afectar la economía de la región. Es cierto, mencionaste anteriormente que Trump había pospuesto la imposición de aranceles a México. ¿Podrías detallar los puntos clave de este acuerdo temporal? Donald Trump confirmó que retrasará un mes la entrada en vigor de los aranceles del 25% a México, tras una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a desplegar 10.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera para frenar el tráfico de drogas y la migración irregular. Entiendo. Entonces, durante este mes de suspensión de aranceles, se espera que ambos países negocien un acuerdo más permanente que satisfaga las demandas de Estados Unidos en materia de seguridad fronteriza. Exactamente. Ambas partes han expresado su voluntad de diálogo para encontrar una solución que beneficie a los dos países y evite una guerra comercial que sería perjudicial para todos. Esperemos que esas negociaciones sean fructíferas y que se pueda evitar una guerra comercial que sería perjudicial para ambos países. Mientras Estados Unidos y México buscan soluciones a sus diferencias, Nicolás Maduro celebra la continuidad del régimen chavista en Venezuela, un régimen que ha sido objeto de numerosas críticas por su manejo de la economía y su respeto a los derechos humanos. Así es. Maduro lideró una serie de actos para conmemorar los 26 años de la llegada de Hugo Chávez al poder. En sus discursos, Maduro aseguró que el chavismo seguirá venciendo las conspiraciones del imperialismo. Un discurso que no ha variado mucho en los últimos años. ¿Y qué reacciones ha generado esta celebración? ¿Se la ha limitado al oficialismo o ha habido algún tipo de manifestación por parte de la oposición? La oposición venezolana ha criticado la celebración, argumentando que se trata de una burla a los millones de venezolanos que sufren las consecuencias de la crisis económica y social que atraviesa el país. Señalan que la celebración es una muestra de la desconexión del régimen con la realidad que vive la mayoría de los venezolanos. Un aniversario que, como era de esperar, pone de manifiesto la profunda polarización que vive Venezuela. Y para cerrar con las noticias de hoy, recordamos un hecho que marcó la historia política paraguaya. Se cumplen 12 años de la muerte del general Lino César Oviedo. Un personaje controversial que dejó una huella imborrable en la política paraguaya, tanto por sus acciones como por las circunstancias de su muerte. Es cierto, ¿podría recordarnos brevemente cómo se produjo su muerte? Oviedo falleció en un accidente aéreo el 2 de febrero de 2013. El helicóptero en el que viajaba se estrelló en el Chaco paraguayo durante una tormenta. Un hecho que generó diversas teorías conspirativas y aún hoy sigue siendo objeto de debate. Un final trágico para un personaje que sin duda dejó una marca en la historia política paraguaya. Su legado, como bien mencionas, sigue siendo objeto de debate y análisis en la actualidad. Sin duda, un personaje que sigue generando debate incluso después de su muerte. Y hablando de personajes que generan polémica, el caso del diputado Arévalo sigue dando mucho que hablar, sobre todo por su silencio ante las acusaciones. Es cierto, mencionaste que Arévalo se ha mantenido alejado del ojo público. ¿Ha habido algún avance en la investigación o sigue sin dar la cara? Arévalo continuó desaparecido del ojo público, no ha dado declaraciones a la prensa, ni se ha presentado ante la justicia, lo que aumenta la incertidumbre y las especulaciones sobre su futuro político. Es una actitud que por supuesto alimenta las sospechas. ¿Y la Fiscalía? ¿Qué pasos se está tomando para avanzar en la investigación y determinar la responsabilidad de Arévalo en este caso? El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ha conformado un equipo de fiscales para investigar el escándalo de los chats de Lalo Gómez. Los fiscales Francisco Cabrera, María Verónica Valdés y Néstor Coronel, bajo la coordinación de la fiscal adjunta María Soledad Machuca, estarán a cargo de analizar las conversaciones filtradas. Entiendo. Las transferencias bancarias y otros documentos, para determinar si existen pruebas suficientes para imputar a Arévalo y a los demás involucrados. Es una tarea compleja que requiere de un análisis exhaustivo de la información. ¿Y qué opina la gente sobre la conformación de este equipo fiscal? ¿Hay confianza en su imparcialidad o existen dudas sobre su capacidad para llevar a cabo una investigación independiente? Hay opiniones encontradas. Algunos sectores consideran que la terna de fiscales asignada al caso es cuestionable.
ya que algunos de los fiscales tienen antecedentes que los vinculan al cartismo, Ya veo. lo que genera dudas sobre su imparcialidad y la posibilidad de que la investigación sea manipulada para proteger a Arévalo y a otros miembros del cartismo. Entiendo la preocupación. Es fundamental que la Fiscalía actúe con transparencia e independencia para que la ciudadanía pueda confiar en los resultados de la investigación. ¿Podrías darnos más detalles sobre los antecedentes que generan dudas sobre la imparcialidad de algunos de los fiscales? Por ejemplo, el fiscal Néstor Coronel cerró rápidamente la investigación contra sus colegas Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, quienes fueron denunciados por supuestamente montar una causa, bajo las órdenes de Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes. Coronel también desestimó la denuncia por presuntos desvíos millonarios en el IPS durante la administración de Vicente Batalla, otro caso que involucraba a figuras cercanas al cartismo. Y en el caso del fiscal Francisco Cabrera, ¿qué antecedentes generan preocupación? Cabrera es cuñado de Martín Admen Cartópano, un hombre cercano a Horacio Cartes. Ajá. Admen fue CEO de HC Innovations y actualmente es socio de Cartes en varias empresas, lo que plantea interrogantes sobre la posibilidad de que Cabrera actúe bajo la influencia de su cuñado y del cartismo en general. Es una situación compleja que requiere de un seguimiento minucioso por parte de la ciudadanía y de los medios de comunicación, para garantizar que la investigación se lleve a cabo de manera justa e imparcial. Y más allá de la investigación en sí, el caso de los chats de Lalo Gómez ha puesto al descubierto la profunda corrupción que existe en el sistema judicial paraguayo, especialmente en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Es cierto, los chats revelan cómo se utilizan las influencias y el dinero para manipular las decisiones del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Se necesitan reformas profundas que garanticen la independencia del YEM y la transparencia en sus procesos. Se debe revisar la forma en que se eligen a sus miembros, establecer mecanismos de control más estrictos y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones. También es fundamental que la ciudadanía se involucre en la lucha contra la corrupción y que exija a sus representantes que actúen con ética e integridad, ya que la corrupción no se limita al ámbito judicial, sino que permea todas las esferas del Estado. Un llamado a la acción para todos los ciudadanos. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. Y solo a través de la participación activa y la exigencia de transparencia podremos construir un país más justo y equitativo. Y para finalizar, me gustaría retomar la reflexión que planteamos al inicio del programa. El caso de los chats de Lalo Gómez nos muestra cómo la corrupción puede penetrar en las instituciones más importantes del Estado. Es un problema que afecta a todos los países del mundo, pero que en Paraguay parece estar especialmente arraigado. Es cierto, la corrupción socava la confianza en las instituciones, perjudica el desarrollo económico y social y perpetúa la desigualdad. Es un cáncer que debemos erradicar si queremos construir un futuro mejor para todos. Un mensaje contundente que nos invita a reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos y la importancia de luchar por un país más transparente y justo. Y hasta aquí nuestro recorrido por las noticias más relevantes del día. Recuerda que puedes mantenerte informado a través de IA Paraguay 24, el primer canal creado con IA para contar del punto de vista que tenemos sobre las noticias de la prensa paraguaya. Hasta la próxima.